Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, me presento para los que no me conocen, soy Melina Ortiz Amador y actualmente estoy estudiando ya mi último semestre de la licenciatura en psicología. Bueno, como ya muchos lo saben, aquí en mi canal he estado compartiendo diversos temas diferentes respecto, bueno, los anteriores son sobre comunicación, la importancia de la relajación y sus beneficios que tiene. En esta semana vamos a compartir un tema pues un poquito relacionado a eso de la relajación. O sea, está relacionado porque a pesar de que como pueden ver en la pantalla es un tema diferente, o sea, lo contrario a relajación, que es el conflicto, pues podemos ver lo que esto es y cómo saber afrontarlo esto a través de la resolución de conflictos. Y bueno, empezamos. Primero hay que entender lo que es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Nos dice que es una cuestión, o sea, una disputa, una riña o un asunto problema que difícilmente tiene solución, porque pues claramente si es algo que pues no genera conflicto o un conflicto tan agraviado, pues no estaríamos hablando de un problema en sí o un conflicto que no pudiera solucionarse. Esto es lo que lo diferencia de cualquier problema, el conflicto, de que estos son de difícil solución y se puede dar entre dos o más personas o incluso entre grupos, ¿no? Donde ambas partes creen o tienen la razón. Nos dice que todo tipo de conflicto o de enfrentamiento tiene como principal característica la oposición entre ambas partes. Es lo que pues distingue al conflicto, a los problemas, es de que siempre hay una oposición entre ambas personas, porque pues si ambas estuvieran de acuerdo no tendría por qué existir conflicto. Al contrario, deberían estar los dos de acuerdo y no estaríamos hablando de un problema. Bueno, por su parte podemos ver que pueden darse en el ámbito ya sea de las relaciones interpersonales o a un nivel social, cuando se involucran ya varias personas. Nos dice que no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede involucrar violencia o no. O sea, no siempre que estamos hablando de conflicto estamos hablando de un ambiente que genera violencia. Si estamos hablando de una disputa, de una riña, donde ambas partes creen tener la razón, pero pues no siempre tiene que existir violencia para decir que existe un conflicto. Los factores y las causas del conflicto. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que genera un conflicto? Como primero tenemos la falta o la falla de la comunicación. Es donde ambas partes tienen, pues por así decirlo, parte de que este conflicto se genere, ya que no existe una comunicación buena y esto puede generar malentendidos. Podemos ver ahí una imagen, se observa a un hombre sosteniendo el reloj. Un ejemplo podría ser cuando un marido, o bueno, el marido llega tarde a la casa de su esposa y pues bueno, la esposa se pone a discutir de por qué llegó tarde, de que pues que es que no salías a tales horas, a tales horas del trabajo y pues qué sucede ahí, que de pronto puede ser que el marido tuvo alguna reunión de trabajo o un imprevisto laboral y pues al no existir esa buena comunicación, al no avisarle a su esposa, y no es tanto como que le tenga que estar avisando o estar diciendo dónde está, sino que pues es parte de la buena comunicación para que pues la esposa entienda si llega tarde el esposo, pues así entenderlo. Eso es parte de una buena comunicación y al no existir esto pues genera conflictos. Otra causa del conflicto es la discordia de intereses. Cuando las partes, ya sea una u otra, cada una de ellas busca su propio beneficio, ¿no? Busca cubrir una necesidad y esto va en contra de la otra parte. Pues bueno, ahí vemos un ejemplo, pues dos estados pues compitiendo entre sí. Podemos poner un ejemplo cuando un estado busca expandirse, un país busca expandirse, pues que va a buscar adueñarse del territorio, sea que la otra parte esté o no de acuerdo. Se puede empezar pues a trabajar esto o a buscar solucionar esto a la parte querer pues comprar ese terreno, comprar ese país, hacerlo parte de su nación, pero pues si la otra parte no acepta porque pues de pronto no es lo que quiere, es ahí cuando empiezan a generarse conflictos por una discordancia de intereses. También el tercero es una discordancia de valores. Nos dice que cuando las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Y pues bueno, ahí está el ejemplo claro, cuando existen diversas religiones o una religión que está en contra de otra, que de pronto pueden creer
unos en Dios, otros en el Buda, y es cuando se genera conflicto. Pues como lo decíamos, no siempre tiene por qué existir violencia, o no siempre tiene por qué existir el hecho de que se estén peleando, sino al simplemente el estar debatiendo sobre religiones o creencias diferentes, pues esto es parte de un conflicto, ya que ambas partes no están de un mismo lado, sino de diferente. Otra causa del conflicto, otro factor que genera conflicto, es la discordancia de roles. Dice que surge un conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia un avallamiento de sus derechos en beneficio de la otra parte. Y pues bueno, un ejemplo claro está una violación. O sea, así de crudo, pero puede ser parte de generar un conflicto, porque genera un conflicto para el niño. Cuando el padre o la madre quieren tomarse un rol o quieren aprovecharse de un rol que no les corresponde, pues está generando conflicto en el niño. O sea, más allá de que pues es un crimen, está generando conflicto, ya que pues obviamente ambas partes no están de acuerdo. O sea, qué niño, qué niña va a estar de acuerdo con que dañen su cuerpo, dañen su moral, pues ninguno, ¿cierto? Y también otra causa del conflicto son las desigualdades. Nos dice que surge un conflicto porque una de las partes sufre una desigualdad social o económica que quiere eliminar. Un ejemplo pues es el subimiento de precios en las cosas, en la canasta básica, y la falta de necesidades. Por ejemplo, a algunas personas o a cierto grupo social pues que tiene un estándar alto económico, pues no le va a venir a afectar esto, pero sí genera conflicto cuando a las partes ahora sí que de menor recurso económico, pues sí les es un conflicto, ya que pues no les beneficia que la canasta suba, que los precios suban, porque pues no tienen esa economía para cubrir sus gastos. Y es ahí cuando existe un conflicto, cuando pues una persona puede decir, pues a mí no me interesa que suba el precio, pero otro pues, oye, a mí sí, o a mí sí me está afectando, porque pues apenas si gano lo necesario para cubrir mis gastos, y el hecho de que exista una inflación, pues sí me está generando problemas. Otros parte de factores y causas es los rasgos de personalidad de una persona, su temperamento, su carácter, su visión que tiene del mundo, sus orientaciones de valores, sus intereses, necesidades y su imagen de sí mismo, los roles sociales desempeñados por una persona, una relación emocional de una persona con su entorno, percepción y evaluación de su entorno social y el comportamiento. Pues aquí nos mencionaba, las causas del conflicto pues son meramente los rasgos de la personalidad. ¿Qué va a pasar si una persona que es de carácter colérico se encuentra con un flemático? Pues va a existir un conflicto, porque de pronto el colérico va a querer discutir, va a querer solucionar sus problemas de una manera tal vez muy enaltecedora o muy dramática. Por de otra parte, la parte flamético, bueno, aquella persona que tiene personalidad flamética, pues ¿qué va a hacer? Pues va a estar todo relajado, no le va a haber necesidad de pues generar ese tipo de conflictos cuando pues no es necesario, y eso va a crear un conflicto porque pues una persona va a querer solucionar de una forma y la otra pues simplemente no va a querer solucionarla o no va a prestar atención hasta que la otra persona pues intente solucionarlo pacíficamente. ¿Cómo son las personas según su temperamento? Lo cual, decíamos arriba, pues es un factor de conflicto. Ahí está el flemático, sanguíneo, colérico, melancólico. El flemático pues usualmente está caracterizado por ser una persona tranquila, eficiente, organizada, práctico, pero pues también una desventaja es que suelen ser muy desconfiados, ansiosos e indecisos. El sanguíneo es cuando una persona es muy egocéntrica, inestable, simpática, atenta, amistosa. El colérico, muy optimista, líder, productivo, energético, pero pues sí suele ser muy impaciente. Y el melancólico, aquel es muy sensible, muy analítico, muy crítico, pero pues también creativo, ¿verdad? ¿Qué tipos de conflictos existen? Existen aquellos que son conflictos latentes, que son aquellos conflictos que existen, pero las personas implicadas no son conscientes de ellos. Es como, por ejemplo, cuando pues una mujer no está de acuerdo con ciertos comportamientos, pero pues si no se lo expresa al hombre, o la persona que tiene el conflicto no se lo expresa al otro, pues va a ser un conflicto latente que está ahí, pero pues que no ha sido manifestado, así que como tal no se puede llegar a una solución. Otro tipo de conflicto es el intrapersonal.
son individuales al estar en medio de una situación relacionada con los valores que posee o con cuestiones personales o íntimas. Puede ser un conflicto de imagen, o sea, personal, cuando una persona se ve en el espejo y dice, pues no me gusta lo que ve, ese es un conflicto, porque pues no está, o sea, aunque no existan ambas partes, si no está el de acuerdo consigo mismo, y eso ya es un conflicto. También está el conflicto explícito o manifiesto, que es lo contrario al latente. Aquí es cuando ya el conflicto ha sido manifestado, ya ha sido dicho y ya son aparentes todos aquellos comportamientos o aquella cosa o acción que genera conflicto y son reconocidos ya por ambas partes. O sea, ya ambas personas que están implicadas en el conflicto saben de este y pues son conscientes de que pues existe y tienen que encontrar una solución. También están los conflictos interpersonales, aquellos que surgen entre dos personas por la intervención de algo que los dos quieren. Pues ahí están los dos, por ejemplo, una niña que quiere una paleta y la mamá pues que no se la quiere comprar porque pues de pronto no se va a consentir a los niños siempre o no se les va a dar todo lo que pidan, pues existe un conflicto porque pues la niña lo que quiere es una paleta, no le interesan las explicaciones de que por qué no te la puedo comprar o es que yo sé que no me la merezco, no me la he portado bien, o sea, a ella no le importa. Esa parte de la niña pues lo que quiere es la paleta, satisfacer su necesidad de comer un dulce, pues la mamá pues quiere satisfacer en no comprársela porque pues sabe que de pronto no puede o sabe que de pronto pues no tiene que hacerlo siempre así. También están los conflictos intergrupales, que son aquellos desacuerdos que se dan entre grupos de personas y equipos de trabajo, estudio y deporte. Pues bueno, como lo decía ya anteriormente, pues no siempre en los conflictos debe existir violencia y ahí un claro ejemplo es pues el fútbol, por ejemplo, o el básquetbol o cualquier deporte donde compitan dos equipos. Pues es un conflicto porque pues ambas partes quieren ganar, ambas partes quieren ser reconocidas como ganadoras y pues obviamente es un conflicto porque pues no están de acuerdo, pues a un equipo de fútbol no le va a gustar que su adversario gane, ¿cierto? Así que este es un conflicto, pero en el cual no existe violencia. También están los intragrupales. Se desarrollan enfrentamientos entre diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor. Pues ahí está un claro ejemplo en una empresa cuando el jefe está viendo como por ejemplo el de marketing está compitiendo o peleando con el de recursos humanos, que el de recursos humanos con los de producción, o sea, si hay un conflicto entre un grupo donde hay subgrupos. Y bueno, después de ver todo lo que es conflicto, hay que entrar pues a lo que nos interesa, cómo resolver estos conflictos o cómo resolver estos problemas, ya sea de cualquier tipo, ya sea interpersonal, intrapersonal o grupal o hacia sí mismo. Cómo llegar a esta solución. Nos dice que esta resolución de conflictos también es conocida como conflictología. Es la manera como dos o más individuos o grupos encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan. Pues la resolución de problemas lo que busca es, como ya mencionábamos, el evitar que no exista violencia en un conflicto y el encontrar una solución que beneficie o que agrade a ambas partes para pues poder llegar a un acuerdo, para poder llegar a un punto donde ambas partes se sientan satisfechas, se sientan que se cubre su necesidad o si no se llega a cubrir, o sea, al menos no se le perjudica más de lo que se le estaba perjudicando o de lo que este conflicto le generaba, ¿no? Estos desacuerdos pueden ser emocionales, políticos, financieros o todos ellos juntos. Y nos dice que la resolución de problemas es aquel conjunto de técnicas y habilidades que ponen en práctica para buscar la mejor solución no violenta. Pues en sí podría caracterizar, o sea, o ser una característica de una persona, estas habilidades que poseen ciertas personas solamente, pero pues cualquier persona puede desarrollar, que le van a permitir pues llegar a una solución de conflictos. ¿Qué actitudes se tienen usualmente ante el conflicto? Uno es la asertividad, la medida en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses. Pues como decíamos, ambas partes van a buscar su propio interés, que se satisfazca su propio interés y pues que se solucione el conflicto de forma que los beneficie o que no los perjudique.
También otra actitud que se puede tomar es el cooperativismo, la medida en que la persona intenta satisfacer a la otra persona. O sea, si de pronto reconocer que sí quiero que mi necesidad sea cubierta, pero pues entender también, ser empáticos de que la otra persona pues desea lo mismo. Así que, ¿qué tanto vamos a cooperar? ¿Qué tanto vamos a poner de nuestra parte para que la otra persona también sea beneficiada? Otra actitud es la negación, en donde se evita reconocer la existencia del conflicto, donde simplemente se ignora. Y pues cuando existe esta actitud que es la negación, pues nunca se va a poder llegar a un acuerdo, nunca se va a poder solucionar este conflicto porque pues simplemente se está evitando. Otra actitud que se toma es la competición, que es ganar-perder. Consiste en la actitud de querer conseguir lo que uno quiere, hacer valer sus objetivos y metas, es lo importante sin importar si la otra parte pierde o sale perjudicada. Y lo contrario a esto es la acomodación, que es ganar y ganar, que consiste, bueno, este es un intermedio entre competición y evasión. Primero veamos la evasión. Evasión es lo contrario a competición, que es perder, perder. Nos dice que aquí se reconoce la existencia del conflicto, pero sin deseos de enfrentarse a él por ninguna de las partes. O sea, en este ninguna de las partes quiere trabajar con ese conflicto, quiere solucionarlo, simplemente lo evaden. Así que, como evaden el problema, pues ninguno de las dos partes sale beneficiado. Otra actitud es la acomodación. Este es un intermedio entre competición y acomodación, ya que es perder-ganar. Consiste en no hacer valer ni plantear los objetivos propios con tal de no confrontar a la otra persona. Simplemente pues perder, así sea que la otra persona gane. O el que podría beneficiar a ambas partes, que es la cooperación, donde ambos ganan. Las partes en conflicto entienden que es tan importante sus propias necesidades e intereses como la relación, o sea, como los intereses que tiene la otra persona, por lo que el fin y los medios tienen que ser coherentes entre ellos, donde ambos terminen ganando y terminen siendo beneficiados y la solución de este conflicto pues les genere beneficios a los dos. Y pues también una similar a esta es la negociación, donde las partes llegan a un acuerdo sin renunciar a aquello que necesitan, pero ceden en lo que es menos importante. ¿Cómo podemos solucionar los conflictos? Aquí están 7 pasos o 7 tips que se pueden seguir al tener un conflicto y que de pronto ustedes pueden considerar si es que ahorita se encuentran en un conflicto o tienen algo que no los deje estar tranquilos, pues de pronto pues esta diapositiva les pueda servir, esta explicación les pueda ser útil. Pues como primer paso lo que vamos a hacer es definir el problema, buscar el origen o las causas que dan lugar al conflicto. O sea, primero para saber cómo solucionar el problema tenemos que saber qué es el problema, cuál es, qué es lo que me genera a mí malestar o qué es lo que yo quiero solucionar. El segundo paso es analizar las causas, tener presente el por qué el conflicto. O sea, después de saber cuál es el problema, saber por qué se originó ese problema, por qué es que llegamos a este punto, por qué esto me está causando mal. Y pues bueno, el tercero es definir objetivos para actuar. Después de saber cuál es el problema y ver qué lo generó, saber qué queremos llegar al trabajar con esta situación. O sea, qué queremos lograr al solucionarlo. O sea, de qué forma nos beneficiaría el solucionar este conflicto. Y es ahí cuando, después de nosotros querer saber qué queremos lograr, pues cómo lo vamos a lograr. O sea, qué vamos a hacer, qué formas vamos a buscar para darle solución a este conflicto. Y pensar qué podemos hacer desde un punto de vista positivo. Pues es lo ideal. Si se quiere solucionar un conflicto, no se puede solucionar generando más conflicto. Al contrario, abordándolo del lado pues positivo para poder llegar pues a un acuerdo. Y pues de ahí, después de generar las alternativas de solución, pues es elegir qué alternativas vamos a usar, cuáles son las apropiadas, las que concuerdan, las que son necesarias o son mejores para este conflicto en específico. Siempre que se tomen decisiones se ha de preguntar por qué se debe hacer y cuál es la forma más adecuada de actuar. Y ya después de elegir esa alternativa es poner en práctica la solución elegida. Y luego de que se puso en práctica la solución elegida, pues es evaluar los resultados para ver si esa solución que se eligió de pronto nos dio los resultados que esperábamos o
De lo contrario, nos perjudicó más y nos generó más conflicto. Y pues bueno, ¿qué se puede obtener al buscar solucionar el conflicto? Número uno, ganar o ganar, donde ambas partes terminan ganando y toman la mejor decisión. Otra cosa que puede suceder al solucionar el conflicto es ganar-perder, donde uno se sobrepone antes del otro, donde importa más que uno gane sin importar que el otro pierda. El otro es perder-ganar, se elige perder a fin de llegar pronto al fin del conflicto, donde una de las partes dice, pues yo no quiero discutir, yo no quiero pues abordar este conflicto, así que simplemente que se haga lo que la otra persona diga, pues a mí me genera más conflicto el conflicto, así que simplemente lo evado. Y pues el último variante que puede suceder es perder-perder, donde todos los involucrados pierden y no alcanza ninguno un beneficio. Y pues bueno, en sí esto sería todo sobre lo que es conflicto y resolución de conflictos. Y pues aquí en la cajita de descripción les voy a dejar las referencias de donde yo saqué mi información. Igual cualquier duda que tengan la pueden escribir en los comentarios o cualquier aportación pues es muy bienvenida. Y pues nos vemos la próxima semana, que me están escuchando y estaremos viendo con qué tema vamos a trabajar en esa semana.